Hoy os traigo una noticia que, si bien no está íntegramente relacionada con el podcasting o con la creación de contenido en este formato, es muy curiosa porque sí que es el formato podcast en directo el que ha ocasionado el arresto de una persona, concretamente la del activista de ultraderecha británico Tommy Robinson. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es todo un placer darte la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario donde traigo noticias, herramientas, eventos, experiencias personales, capítulos de opinión y todo lo que me rodea respecto al podcasting. Yo soy Jorge Marín, grabando desde EOB Productora, y hoy quiero hablarte del arresto de una persona a la hora de hacer su podcast en vivo en Canadá. Vaya por delante que en este podcast no me gusta hablar de política, o al menos no de manera directa. Yo tengo mis propias ideologías y, lógicamente, pues como tú tienes las tuyas, y bueno, no es el tema de hoy. Sin embargo, grabando un podcast diario o siendo activo en las redes sociales, es casi inevitable conocer pues mis inclinaciones políticas o las tuyas si te expones. Y bueno, aunque ya digo que no es de política de lo que quiero hablar hoy, la noticia sí que tiene que ver un poco con todo esto. En este capítulo traigo una noticia relacionada con un creador de podcast de extrema derecha, o mejor dicho, con un invitado a un podcast de extrema derecha que ha sido detenido precisamente cuando iba a realizar una gira de directos con su podcast. Se trata de una noticia del pasado junio y nos tenemos que ir concretamente al 25 de junio para descubrir la noticia del arresto de Tommy Robinson. Tommy, o mejor dicho, Stephen Jacksley Lemon, fue arrestado cuando llegó a Calgary, en Canadá, por un delito de inmigración. Ojo, como os decía hace unos minutos, se trata de una persona, tendencia política de derecha o de extrema derecha, que ha sido detenido por inmigración. Aquí es cuando diréis, pero un momento, ¿inmigración, extrema derecha? Sí. La madre de Tommy, entre comillas, que ya digo que no es su verdadero nombre, es Stephen, es de nacionalidad irlandesa, pero emigró a Reino Unido, donde dio a luz a nuestro protagonista de la historia que os traigo hoy. O sea, que es de nacimiento, digamos, inglés, de origen inglés, el protagonista. Su madre es irlandesa, ojo. Él nació en Luton. Sin embargo, el pasaporte que utilizó esta persona para entrar en Canadá, el país donde iba a realizar una serie de directos, era irlandés. Y de ahí viene su choque con las autoridades canadienses del Departamento de Fronteras, por así decirlo, de inmigración, el cual pues le detuvo cuando se enteraron que había entrado al país. Es curioso, ¿no?, que alguien que tiene, digamos, tanto empeño, que ve tanto problema con los emigrantes e inmigrantes, porque bueno, de ahí que yo al menos me he enterado que esta persona es de extrema derecha por todo esto, porque la noticia saltó cuando una persona de extrema derecha tuvo un problema al intentar falsificar, o mejor dicho, al falsificar su pasaporte e intentar utilizarlo para entrar en otro país. Es cuando saltaron todas las alarmas de las autoridades canadienses. Y es que el pasaporte de esta persona es irlandés, pero él no es de origen irlandés. Entonces, cuando se enteraron de todo esto, lógicamente, pues hay aquí una disputa. ¿Qué has hecho con el pasaporte? Este pasaporte es falso, tú no tienes permiso para utilizar esta identidad. ¿Qué has hecho con el pasaporte? Lo has falsificado, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tuviera nada que ver con el podcasting, no tendría cabida en esta noticia, ¿no?, ni en este podcast. Pero resulta que iba a Canadá a realizar 3 encuentros en directo para el podcast Rebel News, que es un podcast que también, pues promueve las políticas más de derecha o de inclinación de extrema derecha, sobre todo en territorio norteamericano, y tenía previsto una pequeña gira. Aquí lo ponen como la palabra gira a mí me parece algo un poquito exagerado, teniendo en cuenta que eran 3 encuentros, 3 grabaciones en directo ante 150 asistentes. Que bueno, a ver, oye, ya quisiera yo tener 150 asistentes en mis eventos, pero tampoco me parece algo muy, muy destacable como para llamarlo gira, porque no sé, no son 20 o 30 directos o 50 o 100, son 3 ante 150 personas. Quizás la palabra gira creo que les queda un poco grande, pero bueno, ahí fue donde saltó la alarma que tengo configurada de podcast, y cuando empecé a tirar del hilo dije, un momento, ¿por qué han detenido a esta persona? No, porque es de extrema derecha, no, porque han falsificado su pasaporte. Y me parecía bastante irónico, ¿no?, que una persona que se queja tanto de la inmigración
haya falsificado su pasaporte para entrar en otro país, para criticar a los emigrantes. Bueno, en fin, la pescadilla que se muerde la cola. Simplemente una noticia curiosa relacionada con el podcasting en directo, en este caso en suelo canadiense, que no español, pero bueno, cuando vi la noticia en junio me pareció digna de traerla aquí. Era algo curioso, ¿no? Como por ir a hacer un podcast en directo a otro país te pueden acabar deteniendo, en este caso por utilizar un pasaporte falso, pero bueno, por los delitos que sean. Dejadme que os cuente una pequeña anécdota del podcast que patrocina los capítulos de esta semana. Me contó Margot Martín, la creadora del Recuento Musical, que uno de sus oyentes encontró su podcast porque estaba buscando información de una canción en concreto, ya que estaba aprendiendo a tocarla para pedirle matrimonio a su novia. Bueno, la que espero que ahora sea su mujer. Este oyente encontró el episodio, le gustó, escuchó otro y otro y otro y se suscribió. Y se quedó porque le encantó el contenido y la forma de contar las historias de cada una de las canciones que trae Margot. Si tú también quieres descubrir la historia de tus canciones favoritas, espero que te ocurra lo mismo que a este oyente y pases a formar parte de los suscriptores de este podcast. Puedes descubrir el Recuento Musical en tu plataforma o agregador de podcast favorito o directamente entrando en su web, elrecuentomusical.com. De todas maneras, te lo voy a dejar muy fácil mediante un enlace en las notas de este capítulo. Antes de despedirme, recordaros que podéis encontrar este episodio en la web del podcast, alotroladodelmicrofono.com, donde también tendréis las formas de uniros a la comunidad del Telegram, los enlaces a las redes sociales donde estoy presente yo o el propio podcast, las formas de apoyar este proyecto, como el Ko-fi, luego la versión destilada y anticipada del proyecto, o sea, el destilado del micrófono, e incluso las formas de patrocinar este podcast diario. Por supuesto, todos los capítulos anteriores, este que estás escuchando, y como no podía ser menos, cada uno de los enlaces que he hablado en todos ellos. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.